Hoy, ¿en qué fue de la historia? Un cuento de éxitos y fracasos. Vamos a hablar del segundo podcast, continuación del primero, acerca de la historia del siglo XX. En este segundo podcast vamos a tratar el periodo de entreguerras. Javi, ¿de qué va este periodo? Bueno, la verdad es que es un periodo bastante interesante, Javi, porque muy corto, de 20 años, en los que, digamos, se sale de una guerra para comenzar en otra, ¿no? Y bueno, se podría pensar que es un periodo perdido, pues un periodo en el que, bueno, parece que no hay ningún progreso, al final se acaba, ¿no? Donde se empezó, pero es todo lo contrario, es un periodo de muchos avances y que está marcado por bastantes hechos, no solo por la salida de una guerra. Bueno, Javi, como primera pregunta y para entrar en este periodo, vamos a comenzar un poco con donde lo dejamos, que es el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo afectó esta guerra, las consecuencias de estas guerras, a los países que la sufrieron, tanto los vencedores como los vencidos, y cómo cada uno de estos países supieron salir adelante de este periodo? Así es, habría que empezar por comentar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y en este sentido, yo haría una primera reflexión que es quizás la más obvia cuando abrimos un libro de historia de Europa y contemplamos el mapa geopolítico del continente, hallamos que hay muchos más países después de la guerra que antes de la guerra. Y ello se debe, como buena parte en fin, como la mayoría puede intuir, por la división que se produjo en el Tratado de Versalles de los derrotados, que venían a ser principalmente los tres imperios centrales y oriental, en este caso el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Pero más allá de esta división, que sin duda marca un antes y un después en la historia de Europa, hay una serie de consecuencias de fondo, estructurales, que van a marcar el devenir del continente en estas décadas. La primera de ellas, con la que yo comenzaría, sería las consecuencias demográficas. Tras la contienda bélica, unos 12 millones de personas habían muerto, cerca del 3,5% de la población europea, a lo que había que sumarle las epidemias y genocidios diversos que se produjeron en aquellos años también, ¿no? Elevando esa cifra hasta un 10% de la población. Y junto con estos datos, la situación de Rusia tampoco fue mucho mejor, puesto que entre la guerra y la revolución rusa, que surgió en 1917, como ya comentábamos en el anterior podcast, y la guerra civil que devino de esta revolución, la población rusa se disminuyó hasta un 20% respecto a los datos de 1913. Entonces, ya una vez que hemos tenido claro las consecuencias demográficas, ¿cuáles serían las consecuencias económicas de este conflicto? Bueno, hay varias consecuencias económicas de este conflicto. La primera de ellas, o con la que empezaría, serían los desequilibrios fiscales y financieros que provocó la guerra. Toda guerra lleva consigo un gran gasto militar y un gran gasto en general, porque toda la economía se pone al servicio de un solo elemento, que es ganar la guerra. Entonces, los estados que combatieron en la Primera Guerra Mundial tendieron a endeudarse durante estos años, siendo así que las deudas que acumularon durante este periodo quisieron en buena medida que fueran los vencidos los que la solventasen. Por otro Porque lado, eran considerados los causantes de la guerra, ¿no? Como el caso de Alemania. sí, claro, en ese caso era como muy evidente, y de hecho en el Tratado de Versalles es eso lo que se plasma en buena medida. Pero no solo, los estados, aparte de este endeudamiento, también incurrieron en un déficit de la balanza comercial y en una pérdida de reservas de oro, que por primera vez pasa de tener, digamos, las mayores reservas de estar en Europa a Estados Unidos, que acumula hasta el 39%
de este material precioso. Y por último, una de las consecuencias que también se produce, digamos, en estos aspectos iniciales es la pérdida de peso de Europa en los mercados internacionales. Cuando se intenta volver a la normalidad a partir de 1918-19, los productos europeos encuentran dificultades para colocarse en los mercados, puesto que durante estos años ha habido otros países que se han desarrollado y que han nutrido de esos mismos productos a los países beligerantes. Por tanto, va a ser un periodo de readaptación no siempre sencillo. Vale, de acuerdo. Y digamos, ¿qué políticas tenían estos países después de la guerra? Como hemos hablado, el mercado había cambiado y había países que estaban aprovechando ese periodo para nutrir de recursos a los países que estaban sufriendo esa guerra y que tenían que reestructurarse. ¿Qué tipos de políticas aplicaban estos países entre sí a la hora de, pues eso, intercambiar productos y ese tipo de dinámicas? Bueno, lo que se produce después de la guerra es sobre todo un auge del proteccionismo, por varias razones. Una primera, porque los países salidos de la contienda buscan proteger su industria, que ha quedado maltrecha después de los años de conflicto. Por otro lado, los nuevos países que surgen, como hablábamos antes, de la división de Europa en nuevos estados nacidos de la desmembración de los antiguos imperios, buscan también crear sus propios mercados nacionales, con lo que se levantan barreras y se imponen nuevos aranceles para crear esos nuevos mercados. Y todo ello, digamos que de alguna manera desvertebró la economía de la región, puesto que pasamos de mercados interconectados a muchas pequeñas parcelitas que difícilmente encontraron una conexión viable en estos primeros años de posguerra. Claro, y además unido a la separación de varios países, como puede ser el Imperio Austrohúngaro o que se separó en los países eslavos, ¿no? Checoslovaquia. Claro, estamos hablando de un único mercado, no mercados conectados, sino uno único que pasó a ser muchos pequeños. Entiendo que en este caso tampoco hubo una política de apertura, ¿no?, entre mercados, tampoco. No. O sea, lo que se produjo fue lo que comentaba, una mayor división del mercado y por tanto una mayor dificultad para el desarrollo de las relaciones económicas. Vale, también ya con el último punto de estas consecuencias económicas, al haber sufrido pues, este impacto tan grande, el valor económico de la moneda que había en estos países se mantuvo igual o hubo un cambio. No, evidentemente se produjeron cambios bastante severos en la moneda y en general en el sistema monetario europeo, que vinieron de la mano de un fenómeno por todos hoy conocido, que es la inflación. Esta se produjo por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de los mercados de productos en tiempos de guerra, puesto que se volvió a una normalidad que durante 4 años había sido bien distinta, y por otro lado a la emisión de moneda, de billetes, por parte de los diferentes estados, que procedieron a este ejercicio monetario para financiar su guerra, para financiar la deuda y poder hacer frente a los gastos de la contienda. Por tanto, se produce una inflación generalizada en toda Europa y que tuvo también diversas maneras de resolverse. Por un lado, encontramos países como Reino Unido, Estados Unidos o los países escandinavos, en donde se afronta esta inflación con recortes del gasto público, una política monetaria muy restrictiva y en general un procedimiento de abordar este fenómeno que terminó por contenerlo en pocos años. Luego nos encontramos con un segundo grupo de países, que serían Bélgica, Francia e Italia, donde la inflación continuó unos años más, también debido a la mayor conflictividad social que
hubo en estos países en los años de posguerra y por tanto las medidas antiinflacionarias tardaron en llegar un poquito más. Finalmente se adoptaron y se logró amortiguar esa inflación. Y finalmente tenemos el caso paradigmático de Alemania, en donde no solo no se logró controlar esta inflación, sino que se produjo el fenómeno de la hiperinflación, la cual vino de la mano, en buena medida, de las consecuencias impuestas por los vencedores a Alemania tras la guerra. Primeramente porque las reparaciones de guerra que se le exigieron al país germano eran sencillamente inasumibles por este. Estamos hablando de que cada año tenían que entregar un equivalente al 6% del PIB, lo cual hacía inviable la economía alemana. Por otro lado, la propia política de los vencedores ocupando el Valle del Ruhr, que es una de las partes más productivas o de las regiones más productivas de Alemania, pues también ponía muy de manifiesto la poca voluntad que tuvieron estos para que el país vencido pudiera salir adelante en esos primeros años. Y por último, todo ello conllevó el hundimiento del sistema fiscal y monetario alemán, que en última instancia provocó la ruina de la clase media, la pérdida absoluta del valor del marco y la necesidad de volver a sacar una nueva moneda a partir de la cual reconstruir toda la economía que en esos años, en esos primeros años 20, fue devastadora. Entiendo que ese tipo de restricciones y castigos que sufría Alemania era una forma de controlar por parte de los países que vencieron a Alemania para que no volviese a generar otro conflicto en el futuro. Puede ser, ¿no? Sí, es quizás la paradoja de estos años. Cuando se habla de la Primera Guerra Mundial siempre se hace alusión al auge de los nacionalismos previos, y es cierto, fueron estos los que en buena medida llevaron al conflicto europeo, pero es curioso cómo del conflicto se salió con una mayor dosis de nacionalismo y aquello que en los 14 puntos de Wilson y en parte de ese voluntarismo post Primera Guerra Mundial enardecían, pues se ve un poco empañado por la práctica que le devino después, en tanto que la mayoría de los países, como decíamos, aumentaron aranceles, cerraron mercados y a los que estaban en condiciones de peores por la derrota, por la desmembración, etcétera, pues tampoco se le ofrecieron salidas viables, como en el caso de Alemania en estos primeros años. Sí, es como si temieran otro conflicto posterior. Claro, pero aplicando recetas que son las que habían llevado al propio conflicto, lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Sí, que no hubo un aprendizaje de esta guerra. Ciertamente en estos aspectos no. Pero bueno, hay que vivir el momento y esto no va de juzgar si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Lo hicieron creyendo que era lo mejor en ese momento. Luego con el tiempo es muy fácil decir, pues se equivocaron aquí, acertaron allá, pero hay que estar allí. Pues una vez que ya hemos hablado de consecuencias geopolíticas, consecuencias económicas, consecuencias de mercado y consecuencias demográficas, habría que hablar del apartado social. ¿Qué conflictos sociales ocurrieron en la Europa de esta época debido a este fin de la Primera Guerra Mundial? Pues sí, efectivamente, Javi, nos queda un apartado muy interesante que es el de la conflictividad social y en estos años hubo y fue muy intensa. Por citar solamente algunos ejemplos para no alargarnos demasiado, comentaría por un lado el ciclo huelguista que se produjo en el sur de Europa, tanto en el Alentejo portugués como en el sur español, así como en la zona industrial de Italia, en el Valle del Po,
que duraron 3-4 años, de 1918, 1921, 22. Y luego, como ejemplos más radicales, yo comentaría dos ejemplos. Uno, el de la revuelta espartaquista de Baviera. Fue una revuelta de signo comunista liderada por Rosa Luxemburg, que terminó en la proclamación de la República Soviética de Baviera, lo cual, dicho sea de paso, en un estado que es por antonomasia católico y conservador, pues era un cambio bastante importante en estos años 18-19. Revuelta que fue duramente reprimida por parte del Estado alemán, por parte de los socialdemócratas, hay que recordar, están en el gobierno, y bueno, terminó ahí esa experiencia, pero desde luego fue radical. E igualmente radical fue la de la República Socialista de Hungría, en la naciente República Húngara, liderada por Béla Kun, que también fue duramente reprimida por el ejército y que también terminó en estos primeros compases de la década del 20. Y por último, y menos conocido, pero que también es interesante traer a colación, el Tratado de Riga de 1921, por el que la Unión Soviética se comprometía con Polonia a cederle parte de los territorios de Bielorrusia y Ucrania después de un conflicto que había continuado incluso después de la Primera Guerra Mundial, con lo que quedaban fijadas de momento las fronteras del este de Europa. Bueno, Javi, entonces, estos conflictos que parecen bastante anecdóticos, incluso, sorprendentes, podríamos decir que es una consecuencia, ¿no?, de una crisis de identidad provocada por este conflicto, ¿no?, como puede pasar en Italia o en Rusia casi al final de la Primera Guerra Mundial. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y más en los países derrotados que tenían ante sí la reconstrucción de un nuevo país, en el caso de Alemania una nueva república, la de Weimar, en el caso de Hungría un antiguo reino que nunca había sido república y desde luego en la forma moderna no la conocía, y no digamos más de los países del este de Europa que muchos habían reaparecido, como el caso de Polonia, y otros estaban bajo la égida del Imperio Ruso y ahora estaban en el entorno de la Unión Soviética, que no sabían tampoco por dónde iba a tirar. En fin, es un mar de dudas estos primeros años de la década de los 10, comienzo de la década de los 20. Claro, es interesante porque no solo a nivel de su propia identidad, sino cómo se consideran ellos con respecto al nuevo marco geopolítico de ese momento, que es también lo interesante. Como has dicho, países como Hungría nunca habían tenido un régimen democrático. Bueno, pasamos al siguiente apartado. Hemos hablado de las consecuencias. ¿Qué progreso o cambios hubo en la sociedad de este tiempo? Vamos a hablar un poco general, pero fueron 20 años. Entonces, ¿qué me puedes decir, Javi? ¿Qué cambios hubo aquí? Bueno, yo comentaría que este periodo es el periodo de crisis de la modernidad. O sea, si algo, y lo hablábamos en el primer podcast, ¿no?, cuando hablábamos de la crisis del liberalismo, de la transformación de las sociedades hacia modelos democráticos, y cómo ese progreso se vio interrumpido por la Primera Guerra Mundial. Yo diría que una de las consecuencias también de la guerra y de lo que van a ser estos años de entreguerras va a ser esa crisis de la modernidad, de ese modelo previo que va a traer consigo pues una serie de transformaciones sociales y económicas que ya van a acompañar a los europeos durante el resto del siglo. En este sentido, a mí me gustaría también traer a colación una obra de un estudioso alemán, Teni, que en 1887 escribió en su obra Comunidad y Sociedad acerca de la desvertebración y crisis de las sociedades rurales y, vamos a decirlo así, antiguas o previas por otras de carácter más urbano, donde, digamos, el resultado de ellas era una sociedad de personas anónimas, individualizadas, donde el elemento
colectivo era, bueno, en cierta medida desvirtuado, la comunidad se destruía y en consecuencia de todo ello surgieron, a modo de reacción, por ejemplo, los movimientos folclóricos o el concepto de tradición o tradicional. Yo empezaría por ahí. Vale, añadido a lo que has comentado, podríamos hablar también de la obra de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, que es un libro también publicado al final de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Y bueno, va un poco en la línea, ¿no? Es una crítica a la burguesía, a los logros de esta, que a recordar es, digamos, el estrato superior de la clase media y la que accedía a los gobiernos democráticos del momento. Bueno, ya para continuar con lo que estamos hablando, Javi, quería preguntarte qué alternativa consiguió la sociedad o impuso la sociedad a este cambio de las costumbres antiguas. Bueno, fueron muchos, porque la respuesta fue en todos los ámbitos y fue muy interesante, porque como decíamos al principio, muchos de estos cambios van a ser los que todavía a día de hoy tengamos recuerdo. Para empezar por el comienzo, yo comentaría que frente a esa desvertebración de la comunidad antigua, esa nueva sociedad anónima de la que hablaba Teni, que criticaba Spengler, tiene otros recursos, como por ejemplo un Estado más fuerte y visible, unos sindicatos de clase, o patronales, o asociaciones de diverso tipo que de alguna manera vienen a cubrir lo que antiguamente cubrían otro tipo de estructuras o de instituciones, como podía ser la Iglesia. En este sentido, creo que habría que hacer un hincapié especial en una obra de un filósofo español como fue José Ortega y Gasset, en su Rebelión de las Masas, donde nos explicita de manera muy clara y muy directa sobre estos cambios, sobre borrar las diferencias entre élite y pueblo, entre la separación tajante que se da en estos nuevos núcleos urbanos cosmopolitas entre el hombre y la naturaleza, y cómo todo esto conecta con un descontento social, que es el que comentabas tú con Spengler, o hemos mencionado con la revuelta espartaquista, o la de Bela Kun, o otros procesos europeos de este periodo. Por tanto, conviene que analicemos, ¿no?, esa reflexión que nos hace Ortega sobre esa diferenciación, ese borrar la diferencia entre los de arriba y los de abajo, como ruta para entender bien este periodo. ¿Y en qué eventos o circunstancias ocurre este desbordamiento, ¿no?, de la no separación entre clases sociales? Bueno, en esta época es cuando, como bien dices, se produce un desbordamiento de la sociedad, un desbordamiento social, en donde muchas de las diferencias que estaban muy marcadas en el mundo previo a la Primera Guerra Mundial por unas determinadas formas de clase, donde, digamos, los burgueses frecuentaban el casino, los obreros a lo mejor la casa de la cultura o el sindicato. Eso ahora de alguna manera se empieza a resquebrajar porque aparecen eventos o elementos que van a aglutinar a las masas. Un primer ejemplo muy rápido y que a todos nos puede venir a la cabeza son los deportes. Es el momento del auge del fútbol, que se internacionaliza de manera ya plena en estos años.
donde en un mismo estadio se pueden dar la mano el rico y el pobre. Es el momento de la masificación también, en el caso español, de los toros. Es el momento en el que se crean las grandes plazas que todos conocemos hoy, como las ventas, por ejemplo. Es el momento de la popularización de deportes regionales, como la pelota vasca. Y junto a ello, pues toda una serie de una oferta cultural para masa, como es el teatro, que ya existía, evidentemente, pero ahora, digamos, se masifica, en el mejor sentido del término, el cine, la radio, los parques, los paseos. Todo ello, como digo, va a ir dando lustre a un nuevo modelo de sociedad que en buena medida todavía hoy conservamos. Entonces, Javi, el hecho de que estas diferentes clases sociales coincidieran en estos eventos, ¿hace que se disiparan estas diferencias o las incrementaban más? Pues aunque parezca paradójico, no las anulaba, sino que las hacía más visibles, puesto que si antes, como decíamos hace unos minutos, el rico iba al burgués, iba al casino, y el pobre iba, o el pobre, el proletario iba a otra serie de espacios, ahora al compartir los mismos espacios lo que se pone de manifiesto es esa diferencia, el que, digamos, viste de una manera y el que viste de otra. Es más palpable. Es más palpable. Y también se quieren también marcar más, porque al compartir ese espacio también buscas diferenciarte, tanto de un lado como de otro. O sea, esto no es solo de una parte a otra, sino que hay una reciprocidad en esta búsqueda también de lo que hablábamos antes, ¿no? Nuevas identidades que suplan o que suplen el vacío dejado por las que han pedecido en el mundo, en esta crisis de modernidad. Exacto, en el mundo previo a la guerra. Por tanto, en este periodo vamos a tener diferenciación social, pero compartiendo espacios. Que además, en este caso, se da también un auge de los medios de comunicación y de masas. Los periódicos sufren un gran avance, la lectura de los mismos, la venta de los mismos. También hay que decir que en la época no nos pensemos que había como 4 o 5 cabeceras nacionales como las que hay hoy en día, sino había una gran variedad de periódicos, tanto de tipo regional, también hoy lo sigue habiendo, tanto regionales, como digo, como también de clase. Periódicos solo para obreros, periódicos más burgueses, etcétera. Por tanto, por un lado, los periódicos. Luego tenemos también el surgimiento del cine. El cine surge en esta época, primero de manera muda y luego a partir de 1927, 1930 de manera sonora, y con ello se pone en marcha, digamos, un nuevo imaginario, un imaginario que además va a ser internacional. Todo el mundo va a tener acceso a una manera de ver la realidad pareja, similar, y se empiezan a fomentar esos primeros núcleos cinematográficos, como por ejemplo Hollywood. Además de todo esto, encontramos un fenómeno muy particular de estos 20 años, que es la radio. La radio como el gran medio de comunicación de la época, porque está en todos lados, está en los clubes, está en los casinos, está incluso en las casas de los más pudientes, y es a través de este medio de comunicación con el que la población accede a los acontecimientos sociales, a una misma música, a los hechos políticos que suceden en los distintos países, a los eventos religiosos incluso, que hasta entonces estaban reducidos a una iglesia, ahora, sin embargo, tienen una difusión universal, muy Entonces, rápidamente. Podemos decir que estos, tanto el cine como los eventos deportivos, de ocio, generan una conciencia social, aunque obviamente no unifica totalmente las sociedades, pero no solo, como has dicho, de un mismo país, sino de muchos, teniendo un mismo imaginario colectivo, sí. Cosa que no se consiguió después de la Primera Guerra Mundial, curiosamente.
Sí y no. Estos son como decíamos antes, si habíamos hablado de las consecuencias directas de la guerra, estas transformaciones sociales, digamos, son de largo alcance. O sea, se van a ir viendo con el paso del tiempo. Pero sí es cierto que lo que se produce ahora es una inmersión, digamos, en una comunidad común de oyentes que no se había dado hasta ese momento. Y por otro lado, también quisiera aquí hacer un breve comentario acerca de estas transformaciones culturales, porque es interesante que es en este momento cuando no solo son transformaciones que vengan de arriba a abajo, sino que también hay muchas que vienen de abajo arriba. Y voy a poner un par de ejemplos, tres, que la gente va a entender rápidamente. El tango en Argentina pasa a ser el baile nacional argentino. La samba en Brasil, 3/4 de lo mismo. Y el jazz en Estados Unidos alcanza cotas de popularidad hasta entonces desconocidas. Por tanto, hay como una reciprocidad en los cambios y en las transformaciones que van a dar van a dar a luz a una nueva sociedad. Javi, entonces, ya para resumir este final de podcast, comentar, y lo curioso de esto que hemos hablado, es que como lo que une a estas diferentes clases sociales no es una ideología, sino es compartir ciertos eventos de ocio, ¿no? Como, bueno, antes se podría pensar que una persona de la burguesía o de la élite política podría tener otros gustos, otros apetitos con respecto a una persona del proletariado. Y aquí, bueno, pone de manifiesto que a lo mejor una persona que trabaja 12 horas en una fábrica comparado con un burgués, pues le gusta el mismo equipo de fútbol y lo disfrutan de la misma manera. Y es algo bastante simbólico, ¿no? Y que va a marcar el devenir de estos años, incluso llega a la actualidad, esta situación. Sí, así es. Y yo creo que aquí podríamos dejar esta segunda parte del podcast para invitar a nuestros oyentes a que nos sigan escuchando en la tercera, en donde trataremos de las nuevas ideologías que surgen en este periodo, principalmente el auge de los totalitarismos encabezados por el fascismo, así como otros regímenes autoritarios, el declive de las democracias y la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, para ya en adelante adentrarnos en un tercer bloque, digamos, del siglo, que sería la Guerra Fría, pero para ello todavía queda. Pero no os desaniméis, llegaremos. Llegaremos. Pues muchas gracias, Javi. A ti, Javi. Pues nada, un abrazo a todos. Gracias.
Adiós.